Bueno, amada familia en Cristo, es un gusto poder estar al frente en este momento trayendo el mensaje que el Señor nos ha regalado. Entonces, vamos a continuar con lo que mi esposa ha venido desarrollando en estos martes que nos preceden. Ella estaba hablando de los dones motivacionales o el ministerio de ayudas, dones de servicio, en fin, hay muchas maneras de llamarlo. El hecho es que es aquel regalo que Dios le da a su hijo, a su hija, para que pueda desarrollar actividades propias de la vida ministerial, de la vida de creyente. En esta noche, mis hermanos, bajo el título Porque te amo, te exhorto, desarrollaremos la enseñanza. Ese es el título. Porque te amo, te exhorto. Y permítame introducir el mensaje diciendo lo siguiente. La vida del creyente, la vida de un discípulo de Cristo, la vida de un hijo, una hija de Dios, se destaca porque es dinámica, es vivencial, es muy activa, debe ser activa. Si lo podemos expresar en otras palabras, decimos que el creyente vive testificando mediante su ministerio de vida. Y ese ministerio es práctico, no estático. Es de acción, de movimiento, es de trabajo permanente. Mi esposa ha estado enseñando sobre los dones y ahí avanzamos en ese desarrollo del tema. La enseñanza fue el don de servicio que la semana pasada ella presentó. Y siguiendo en esa dirección, bajo ese mismo criterio, hoy vamos a hablar de exhortación. El don de la exhortación. Y en este orden de ideas, en el ejercicio directo de la vida cristiana, de una u otra forma entendemos que fluyen los dones. Aparecen los dones motivacionales o de servicio, los dones del Espíritu Santo que están presentes allí, los dones o regalos que Dios le ha dado al creyente, está fortaleciendo ese ministerio de ayudas que toda congregación requiere activo, avivado, pero que ante todo cada creyente debe estar dispuesto a desarrollarlos, a ponerlos en ejercicio, a llevarlos a la obra. De todos esos dones, hay uno que el Señor me permite entenderlo así. Es un don constante, es como un común denominador para la iglesia. Y pasa muy desapercibido realmente. Pero se ejerce en todo momento. Poco se ve. Incluso hay creyentes que lo aplican y ni se dan cuenta que lo están aplicando. Tal vez sea el ejemplo de muchos de nosotros. Hemos de ver al final de la enseñanza si es así. Lo más seguro es que sí. Para poderle dar un mejor sustento a lo que estamos diciendo, consideramos importante tener presente lo que la Biblia cita en Santiago 1, 15 a 17. Es importante porque se requiere mantener una antorcha ardiente en nuestro corazón. Una verdad revelada al interior nuestro, en el hombre interior, en nuestro espíritu que nació de nuevo. Santiago 1, verso 15 a 17, cita la escritura lo siguiente. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado.
Y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Amados, hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Lo sabemos de memoria. Recordémoslo, volvámoslo a escuchar. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Por qué citamos este pasaje de la Escritura? Para tener presente que, aunque hay dones que son tal vez más impactantes que otros, todos los dones son perfectos porque descienden del cielo. Cada don es importante para Dios porque Él los estableció. El Padre de las luces vienen a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Ese mismo pasaje de Santiago, en la traducción lenguaje actual, reza de la siguiente manera. Traducción lenguaje actual. Atentos, por favor. Dice así: los malos deseos nos llevan a pecar. Y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Mis queridos hermanos, no sean tontos ni se engañen a ustedes mismos. Dios nunca cambia. Fue Dios quien creó todas las estrellas del cielo y es quien nos da todo lo bueno y todo lo perfecto. Los dones que nos da Dios son buenos y perfectos y Dios nunca cambia, Dios nunca se equivoca. Por eso nos dio los dones. Recordemos, mis hermanos, que mi esposa ha establecido una base bíblica que sustenta cuando habla de los dones. 1 Corintios 12, del 4 al 10. Allí cita los dones del Espíritu Santo. Pero habla algo particular en los primeros versículos de este pasaje. Dice, y hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos, es Él mismo. Está presente la Trinidad. En los dones está presente la Trinidad. Para operar a través de cada persona que es un ser, compuesto por tres áreas bien definidas. Un espíritu que nació de nuevo, que tiene un alma y vive en un cuerpo. Y lo que Dios ha hecho y sigue haciendo con su palabra en esta persona que nació de nuevo, en ese espíritu que nació de nuevo, afecta positivamente las instancias emocionales, mentales, de pensamiento, etcétera, de comportamiento que están en el alma para exteriorizarse a través del cuerpo, de las acciones. Y ahí están los dones operando. Todo para la gloria del Señor. En particular, hablando de los dones operacionales de servicio, Romanos 12, 6 al 8 dice así. Y ese es el texto base realmente. Romanos 12, 6 al 8. Dice así. De manera que, teniendo diferentes dones, regalos, merced del Señor, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a las medidas de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el que exhorta en la exhortación. Pablo, el apóstol de los gentiles, presenta en su lista el don de la exhortación. Y en efecto, es un don. Por lo tanto, es un regalo del cielo para los creyentes. Un favor para la iglesia.
una herramienta espiritual para el ejercicio productivo de las actividades propias del ministerio. La palabra del griego que se traduce como exhortación es paraklesis. Esa es la palabra griega que se usa como que en el original griego. Y de allí se toma la palabra exhortación. Esa palabra paraklesis está relacionada en su etimología también y en su sentido con la palabra paracleto. Y de allí viene lo que es el Espíritu Santo. Y habla esa palabra paraclesis también en el sentido de ser una acción de consuelo. Marca una acción de consuelo. De hecho, la palabra griega paraclesis significa una persona llamada a estar junto a otro para ayudar. A alguien que ha sido llamado para estar junto a otro para ayudar. Y ahí está también perfectamente identificada la figura, la acción del Espíritu Santo. Y cuando se habla de una persona llamada o un llamado a estar junto a otro para ayudar, denota la acción, la función de exhortar con voz de ánimo para confortar los corazones. Exhortar con voz de ánimo para confortar los corazones. Una persona llamada a estar junto a otro para ayudarle, con una voz de ánimo, exhortándolo a tener ánimo y confortando su corazón. Eso es lo que transmite la palabra griega paraklesis, de la cual se tomó exhortación, la que usa Pablo allí en ese pasaje de Romanos. O sea que paraklesis básicamente significa un llamado al lado de alguien, llamar el auxilio de uno, llamar para auxiliar a alguien. Y contiene la idea de traer a alguien muy cerca a fin de acompañar para motivar, instar, alentar, dar gozo, consolar a la persona. Todas estas acciones constituyen el don de exhortación, lo que implica un área de acción muy extensa realmente. Y si nosotros vamos con detenimiento y observamos, toda la escritura da cabida a la aplicación de tal don. Atentos a lo que estoy diciendo. Toda la escritura da espacio para la aplicación de este don. Lo presenta de diversas maneras, desde diversos ángulos, con diversos matices. Está presente el don en toda la escritura. Entonces, y atentos a lo siguiente, con lo que acabo de decir, lo anterior desmiente el concepto erróneo de considerar la exhortación como una acción en estricto de un fuerte llamado de atención, un regaño vehemente, una acción muy temperamental de confrontación. No es en estricto eso. Porque cuando se habla duro, fuerte, se regaña, se llama la atención y dice, ¿qué exhortación? No, acompañar, animar, llevar gozo, consolar, motivar, alentar, también es exhortar. Esto que estoy citando, sé que para muchos es novedad, porque básicamente se entiende exhortación como un regaño, una llamada de atención. Y eso es una parte apenas de lo que toda la palabra contiene y de lo que la idea transmite. Entonces, hay múltiples ejemplos en la escritura referentes a lo que es la exhortación. Pablo es un directo ejemplo, ya que a menudo exhortó e instó a sus lectores, animó a los suyos a que actuaran sobre algo que escribió. Y una referencia de ello lo tenemos en un pasaje muy conocido por todos nosotros, bastante usado en las enseñanzas, Romanos 12, 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2, me permito leerlo, dice así:
Sé que todos nosotros lo conocemos de una u otra manera. Así que, hermanos, estoy leyendo Romanos 12, 1, 2. Dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La definición, la aplicación, lo que en extenso comprende la palabra del griego paraclesis, que es usada por Pablo para hablar de exhortación, se aplica perfectamente en estos dos pasajes. Cuando uno comienza a aplicar la exégesis de estos dos pasajes, ve lo que una exhortación absoluta, una motivación, un ánimo, una voz de consuelo. Eso está ahí contenido en este pasaje. Porque con suma claridad se desprende de esta lectura cómo Pablo insta a los romanos a los romanos, digo a los creyentes romanos obviamente, a presentar sus cuerpos a Dios como un sacrificio vivo. Es una invitación, los insta, los motiva, les da motivo para estar felices, les da razones, los invita. Haciendo esto, ellos tendrán un beneficio, conocerían y comprenderían la voluntad de Dios. Y esto lo habla Pablo aquí en Romanos. Pero en el Antiguo Testamento hay también cantidad de ejemplos. Citemos a José, el patriarca. Con relación a sus hermanos se destacó por la forma sublime con la que exhortaba invitando a los suyos a confiar, a no tener miedo. Él no se iba a vengar. Y esto nos lo relata Génesis 50, 19 al 21. Génesis 50, 19 al 21 dice así. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora, pues, no tengáis miedo. Yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Una exhortación que fluye en el sentido de animar, de consolar, de instar, de motivar, de invitar, está hablando al corazón. Está hablando al corazón, no a la razón. Esto hacía José, esto hacía Pablo. Y el mismo Señor Jesucristo también lo hacía. Porque, por ejemplo, cuando hablaba con sus discípulos en aquella noche del arresto, él citó al Espíritu Santo como el ayudador o consolador que vendría a nosotros. Esto lo recoge perfectamente Juan 14, por allá por el verso 16. Juan 15 también lo cita. Y él habló del Espíritu Santo, el Paracletos, que vendría a nuestro lado para exhortarnos y alentarnos, enseñarnos y revelarnos. Estamos viendo que el don de exhortación es mucho más de lo que pensábamos. Mucho más. Un ejemplo muy importante de considerar está en Bernabé. Bernabé es un ejemplo digno de ser imitado. El personaje de Bernabé, les invito a que lo estudien. El ejemplo de Bernabé, el testimonio de Bernabé, la obra de Bernabé. Es un extraordinario testimonio bíblico de alguien con el don de la exhortación o consolación en plena acción. Bernabé. Su verdadero nombre era José,
Pero los apóstoles lo llamaron Bernabé, que significa hijo de consolación. Eso está en Hechos 4:36. Hechos 4:36. Allí dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Levita natural de Chipre. Lucas relata en Hechos varios aspectos donde Bernabé se destaca en ese ejercicio de exhortación, de consolación, de acompañamiento, de ánimo, de cuidado, de ejemplo absoluto lo que es este don en ejercicio. Por ejemplo, en Hechos 9:27, Bernabé llega al recién convertido Pablo, a Saulo recién convertido, y lo lleva, lo acompaña para presentarlo a una iglesia que estaba temerosa, cautelosa y desconfiada de ese hombre que primero los perseguía. Veamos esto, leámoslo. Hechos 9, 26 y 27. Hechos 9, 26 y 27. Esto es realmente apasionante, muy diciente. Hechos 9, 26 a 27. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, está hablando de Pablo, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. ¿Le tenían qué? Miedo. Su antecedente generaba miedo. Ananías ante Jesús también, ante el Señor presentó miedo, le daba excusas al Señor. Pero el Señor le dijo, no temas, porque instrumento escogido me es este, refiriéndose a Saulo. Y lo envió a hacer la obra, a orar por él, a imponer sus manos para que recuperara la vida y recibiera el Espíritu Santo. Y aquí en el 9:27 de Hechos en específico dice, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. O sea, él intercedió ante los apóstoles por Saulo, lo acompañó, fue el garante de Saulo, lo motivó, lo animó, lo protegió. Ese es el ministerio de exhortación, de consolación, que conforta corazones, acompaña, anima. Con Saulo, con Pablo. Y si nosotros leemos con cuidado estos pasajes de Hechos, veremos que dice en varios versículos en estas alturas de esos capítulos, Bernabé y Saulo, Bernabé y Pablo, y después cambia a Pablo y Bernabé y queda Pablo. Bernabé pasa a un segundo plano, prácticamente desaparece, queda Pablo. En Hechos 13:43, Bernabé alienta a los creyentes a que perseveren en la gracia de Dios, por ejemplo. En Hechos 15, del 36 al 41, Bernabé elige a Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, como compañeros de ministerio, a pesar de que había desertado en un viaje misionero anteriormente. Y el mismo Pablo no lo quería. Pero ese Juan Marcos después escribió el Evangelio de Marcos. Bernabé fue el que acompañó, fue el que animó, motivó a Marcos, lo llevó, así como lo había hecho con Saulo. ¿Saben, mis hermanos? Si nos damos cuenta y somos juiciosos, todos nosotros hemos tenido un Bernabé al lado, o una Bernabé al lado. Todos nosotros nos hemos beneficiado del don de servicio llamado exhortación, consuelo, acompañamiento. Todos nosotros. Y hagamos memoria.
y me darán la razón. Dios por medio de Bernabé le dio una segunda oportunidad a Marcos. Dios por medio de Bernabé le abrió la puerta a Saulo. Dios usó a Bernabé para que ejerciera entre tantos dones que tenía, ese en específico de exhortación, de consuelo, de acompañamiento. A través de todo el ministerio de Bernabé, él evidenció el don de la consolación o exhortación, llamando a otros a su lado para ayudarlos, consolarlos y para animarlos a ser más efectivos para Cristo. ¿Saben? La iglesia, cada creyente, sin darse cuenta muchas veces, ejerce el don de la consolación, el don de la exhortación. No el don que regaña a la gente, no el don que explota maltratando, el don que acompaña fluyendo en amor. Una persona con el don espiritual de la exhortación puede usar su don tanto en público como en privado. Esa exhortación es útil en la consejería, en el discipulado, la predicación, la enseñanza misma. Porque a través de este don el cuerpo de Cristo es edificado en la fe como resultado del ministerio que se ejerce. Y muchos lo tenemos. Cada uno de nosotros lo tenemos. El don de la exhortación navega sobre las aguas del amor y es impulsado por la revelación de la palabra para llegar al corazón. Porque el don de la exhortación va más allá de una enseñanza. Supera el contenido de una enseñanza. Supera el deseo de comunicar un conocimiento, una enseñanza. El Espíritu Santo obra usando ese contenido de manera eficaz en la vida práctica de la persona. En su ministerio práctico, su vivencia. El que exhorta, el que consuela, el que motiva, el que acompaña, es aquella persona establecida por Dios que anima en la práctica a las personas. Destaca las virtudes cristianas. Recuerda el amor de Dios. Transmite la confianza celestial. El que tiene el don de la exhortación, exhorta, sí, y lleva ánimo, consejo y aliento, estimulando la fe. Todos nosotros, de una u otra manera, en mayor o menor dimensión, caminamos con el don de la exhortación. Querramos o no, reconozcámoslo o no. Ese don imparte ánimo. Invita a la reconciliación de tal manera que los que son exhortados se sientan motivados para mejorar su relación con Dios, con los hermanos, a participar en las actividades de la iglesia. Hace parte ese don de la identidad del creyente que fluye con desprendimiento en el amor de Dios, siendo instrumento de consolación y de fortaleza de parte del cielo. Quien fluye en la exhortación proyecta sus esfuerzos a edificar y animar a otras personas, a motivarlos a que crezcan en el conocimiento de Cristo, animarlos a que no desfallezcan en la obediencia, a la fe y a la verdad, a darle razones para que no se desprendan de la mano del Todopoderoso, argumentando la gracia y el amor de Dios. Son instrumentos valiosos en manos del Dios vivo por obra del Espíritu Santo para fortalecer a una iglesia que quiere crecer y necesita crecer, madurar para dar fruto. Mis hermanos, Filemón, capítulo 1, porque es un solo versículo el de Filemón.
En los versos 4 al 7 enseña esto. Lo escribió Pablo también. Doy gracias a mi Dios. Escuchemos con cuidado, por favor. Anote la cita. Téngala presente. Si la estás leyendo, sigue con cuidado la lectura. Filemón 1, 4 al 7. Dice Pablo, Santo Dios del cielo, dice Pablo, escribió Pablo así. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Exhortación, consolación, acompañamiento, motivación, ánimo, voz de aliento, no regaño, no llamada de atención, no maltrato, insulto o violación con palabras. Es amor de Dios, hasta para disciplinar y llamar la atención. Es amor de Dios. Es el amor del Padre, el amor del Hijo, el amor del Santo Espíritu. Somos exhortados para exhortar. Somos consolados para consolar. Somos vasos de honra para llevar agua de vida y llevar el amor de Dios. Estamos puestos en el cuerpo en posiciones únicas, pero todos dependemos de todos y entre todos nos ayudamos, entre todos nos motivamos, entre todos nos amamos y entre todos nos exhortamos, nos motivamos y animamos. Porque te amo, te exhorto. Es el Espíritu Santo quien me dio este título y Dios mismo me ha dicho, porque te amo, te exhorto. Si tú lees la Escritura juiciosamente te darás cuenta que pasaje a pasaje hay una exhortación de parte de Dios a que le obedezcas, a que le sigas, a que le ames. Y Él te da argumentos, razones y motivos para hacerlo. En Jeremías capítulo 2. Jeremías capítulo 2. Oh Santo Señor. Verso 5. Hay uno de los pasajes más sublimes que tiene la Escritura, con las cuales Dios haya exhortado a su pueblo y hoy a su iglesia. Jeremías 2:5 dice así. Así dijo Jehová, cita el profeta. Así dijo Jehová. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Lo vuelvo a leer. Escuchemos con cuidado. No te distraigas. Escuche, por favor. Jeremías 2:5. Dios está exhortando. Así dijo Jehová. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no es un regaño. Podríamos decir que es un llamado de atención, pero es una voz a reflexión. La exhortación también nos hace reflexionar.
La exhortación nos hace caer en cuenta de lo grande e inmensurable que es el amor de Dios. Porque te amo, te exhorto. Porque te amo, te animo. Porque te amo, te acompaño. Porque te amo, te conforto. Porque te amo, te consuelo. Porque te amo, te auxilio. Porque te amo, te motivo. Porque te amo, te invito a mantener los ojos en Jesucristo. Porque te amo, te animo a ser obediente a la fe y a la vida. Porque te amo, te acompaño por siempre, por la eternidad. Dijo Jesús que siempre estaría con nosotros. Y esa palabra es una exhortación a la obediencia, a la fe y a la justicia de Dios a través de nuestras vidas para honrar su nombre, dignificar su santidad y entender que Él es el Dios Todopoderoso que nos ha amado por siempre. Don de la exhortación para alabanza y gloria de su santo nombre. Amén, amén, amén.